Cuando mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo que su esposa merecía más que yo la casa que construí con el sudor de 40 años de trabajo, supe que había llegado el momento de enseñarle quién era realmente su madre. Suscríbete ahora porque la venganza que esta abuela preparó te dejará sin palabras. Era un martes de marzo cuando mi mundo se desplomó, pero extrañamente, nunca me había sentido más lúcida en mis 65 años de vida. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de mi casa en el centro de la ciudad. Esa misma casa donde crié a Sebastián como madre soltera, trabajando dobles turnos en la fábrica textil para darle todo lo que yo nunca tuve. Estaba preparando café cuando escuché su auto en el garaje, el sonido del motor diésel de su camioneta nueva, esa que se compró con el dinero que le presté el año pasado y que, por supuesto, nunca me devolvió, pero eso ya no me molestaba. Había aprendido a ver estos préstamos como inversiones en la felicidad de mi único hijo, el centro de mi universo durante 4 décadas. «Mamá», me gritó desde la entrada, con esa voz que había cambiado desde que se casó con Valentina hace 3 años. Una voz más fría, más calculadora. «Tenemos que hablar». Valentina entró detrás de él, sus tacones resonando contra el piso de cerámica que yo había instalado con mis propias manos. Siempre había algo en sus ojos que me inquietaba, una frialdad que contrastaba con su sonrisa perfecta y sus abrazos calculados. Pero Sebastián la amaba, y eso me bastaba, o eso creía. «Siéntate, mamá», me dijo Sebastián, señalando mi propia silla en mi propia mesa, esa mesa de roble que compré cuando él cumplió 15 años, con mi primer sueldo como supervisora. «Es sobre la casa de la playa». Mi corazón se aceleró. La casa de la playa, mi santuario. El lugar donde había vertido no solo mis ahorros de toda una vida, sino mi alma. Cada ladrillo colocado con amor, cada ventana elegida pensando en las vistas que mi hijo disfrutaría durante sus vacaciones familiares. La había construido para él, para sus futuros hijos, para que nuestra familia tuviera un lugar especial donde crear recuerdos. «Valentina y yo hemos estado hablando», continuó, evitando mi mirada. «Creemos que ella debería quedarse con la casa». Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. No podía haberlo escuchado bien. «¿Qué quieres decir, mi amor?». Valentina se inclinó hacia adelante, tomando mi mano con esa suavidad fingida que había perfeccionado. «Mira, suegrita, tú ya no la usas tanto. Nosotros estamos pensando en tener hijos pronto, y necesitamos un lugar donde la familia pueda crecer. Tú tienes esta casa, que es más que suficiente para una persona sola». «Una persona sola». Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Sebastián asintió, como si fuera la decisión más lógica del mundo. «Además, mamá», agregó mi hijo, «Valentina ha estado ayudando con los pagos del mantenimiento. Ella se ha ganado el derecho a esa propiedad más que nadie, más que la mujer que se privó de vacaciones durante 10 años para ahorrar cada peso, más que la madre que trabajó hasta los 60 para pagar la hipoteca sin pedirle nunca un centavo a nadie, más que yo». Sentí como algo se quebraba en mi interior. Pero no era mi corazón, era algo más profundo, era la última hebra de ingenuidad que me quedaba. En ese momento, con la luz del atardecer iluminando sus rostros expectantes, entendí que no estaba ante mi amado hijo y su esposa, estaba ante 2 extraños que habían calculado fríamente cómo despojarme de lo que más amaba. «Está bien», susurré, sorprendiéndolos con mi calma. Una sonrisa apareció en mis labios, suave y maternal. «Si eso es lo que creen que es mejor para la familia». Sebastián parpadeó, claramente esperando resistencia. «¿En serio, mamá? No vas alto». «¿Protestar? ¿Por qué habría de hacerlo?», respondí, levantándome para servir más café. «Ustedes son jóvenes. Tienen toda la vida por delante. Yo ya viví la mía». Valentina intercambió una mirada triunfante con mi hijo. Habían ganado, o eso creían. «Podemos hacer la transferencia la próxima semana», dijo ella,
sacando unos papeles de su bolso Louis Vuitton, otro regalo que mi generosidad había financiado indirectamente. Ya tengo todo preparado, ya tengo todo preparado. Por supuesto que sí. Esta conversación había sido orquestada desde hace meses, quizás años. Yo era solo la última pieza del rompecabezas que faltaba mover. Perfecto, murmuré, firmando los documentos sin leerlos, fingiendo ser la madre abnegada que siempre había sido. Solo necesito unos días para sacar mis cosas personales. Tómate el tiempo que necesites, suegrita, ronroneó Valentina, ya saboreando su victoria. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi cocina silenciosa, con los documentos firmados sobre la mesa. La casa estaba sumida en penumbras, y por primera vez en años, esa oscuridad no me asustó. Al contrario, me abrazó como una vieja amiga. Me levanté y caminé hasta mi habitación, donde guardaba una caja fuerte pequeña detrás de una fotografía de Sebastián en su graduación. Dentro estaban mis verdaderos tesoros, no joyas ni dinero, sino documentos, escrituras originales, testamentos antiguos, recibos de transferencias bancarias que había estado archivando meticulosamente durante años, sin saber exactamente por qué. Ahora lo sabía. Mi instinto maternal no solo me había llevado a proteger a mi hijo, sino también a protegerme de él. Sonreí en la oscuridad. Sebastián y Valentina creían que habían engañado a una vieja ingenua. No tenían idea de que acababan de despertar a la mujer más peligrosa que habían conocido, una madre traicionada con nada que perder y 40 años de lecciones de supervivencia que estaba lista para usar. La guerra había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Esa primera noche después de la traición, no pude dormir. No por tristeza o shock, sino por una extraña energía que corría por mis venas como electricidad pura. A las 4 de la madrugada, encendí mi computadora vieja, esa que Sebastián siempre se burlaba diciendo que parecía de la era de los dinosaurios, y comencé mi verdadera educación. Durante 30 años trabajé en la fábrica textil, pero los últimos 5 antes de jubilarme, me trasladaron al departamento de documentación legal. Ahí aprendí cosas que una madre devota nunca imaginaría necesitar, como detectar firmas falsificadas, como rastrear transferencias fraudulentas, como identificar manipulación documental. Pensé que esos conocimientos morirían conmigo. ¡Qué equivocada estaba! Saqué los papeles que había firmado la tarde anterior y los examiné bajo la lámpara de escritorio que perteneció a mi difunto esposo. Con una lupa que usaba para mis bordados, comencé a analizar cada línea, cada párrafo, cada cláusula. Lo que descubrí me heló la sangre, pero también me llenó de una satisfacción oscura que jamás había experimentado. La transferencia de propiedad había sido predatada 6 meses atrás. Según los documentos, yo supuestamente había cedido voluntariamente la casa en septiembre del año pasado, cuando claramente recordaba estar en el hospital recuperándome de mi operación de vesícula. Los testigos que aparecían firmando eran personas que nunca había visto en mi vida, y sus direcciones correspondían a calles inexistentes. Pero lo más revelador era la letra pequeña. La transferencia incluía no solo la casa de playa, sino también los derechos sobre mi cuenta de ahorros de emergencia, esa que ni siquiera Sebastián sabía que existía. Valentina había hecho su tarea, pero no lo suficientemente bien. Mi siguiente descubrimiento llegó cuando decidí revisar mis estados bancarios de los últimos 2 años. Había sido negligente, confiando ciegamente en mi hijo cuando él se ofreció a ayudarme con mis finanzas después de cumplir 60 años. Es muy complicado para ti, mamá, me había dicho con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Los retiros comenzaron de manera sutil, 500 pesos aquí, 1000 allá, siempre con explicaciones plausibles que yo aceptaba sin cuestionar. El seguro del auto aumentó, la casa necesita reparaciones, Valentina tuvo gastos médicos inesperados. Durante 24 meses,
Mi cuenta de pensión había sido sistemáticamente drenada. Calculé rápidamente, habían extraído 130,000 pesos, más que suficiente para el enganche de una casa nueva, más los lujos que había notado en su hogar, pero que atribuía al éxito profesional de Sebastián. El miércoles por la mañana, fingí un episodio de confusión cuando Sebastián vino a ayudarme con los preparativos para abandonar mi casa de playa. Me puse mi bata más vieja, despeiné mi cabello y practiqué una mirada perdida frente al espejo del baño. «¡Ay, hijo!», le dije cuando entró. «No recuerdo haber firmado nada ayer. ¿Estás seguro de que vine aquí?». Últimamente mi memoria, la expresión de alivio en su rostro fue nauseante. Pensó que había desarrollado demencia senil justo a tiempo para sus planes. Qué conveniente para él tener una madre que no recordaría sus propias decisiones financieras. «No te preocupes, mamá», me tranquilizó, ayudándome a sentarme como si fuera una inválida. «Firmaste los papeles porque querías que Valentina y yo fuéramos felices. Siempre has sido muy generosa». Generosa, la palabra me sonó diferente ahora. No era una virtud, era una debilidad que habían explotado despiadadamente. «¿Puedes traerme mis pastillas del corazón?», le pedí con voz temblorosa. «Están en mi habitación, en el cajón de la mesita de noche». Mientras él subía las escaleras, me moví con la agilidad de una mujer de 40 años hacia su chaqueta, que había dejado colgada en la silla del comedor. En el bolsillo interior encontré exactamente lo que esperaba, una copia de las llaves de la casa de playa, junto con un papel donde había anotado los códigos de las alarmas. Memoricé los números rápidamente y regresé a mi posición de anciana confundida justo cuando Sebastián bajaba con mis medicamentos que, por cierto, eran vitaminas comunes que tomaba para mantener la farsa. «Gracias, mi amor», susurré, tomando las pastillas con agua. «¿Podrías quedarte conmigo un rato? Me siento tan sola últimamente». Por supuesto, tenía prisa por irse. Valentina lo esperaba para ir a celebrar su triunfo con una cena costosa probablemente pagada con mi propio dinero. Pero fingió preocupación maternal durante exactos 15 minutos antes de inventar una excusa sobre compromisos de trabajo. En cuanto su camioneta desapareció de mi vista, me transformé, quité la bata, me peiné el cabello en un moño elegante y saqué de mi closet el traje azul marino que había usado en mi última reunión como supervisora de la fábrica. Era hora de volver a ser la mujer que una vez dirigió a 30 empleados y nunca permitió que nadie la subestimara. Mi primera parada fue el banco. Necesitaba copias certificadas de todos mis estados de cuenta de los últimos 3 años. La gerente, una mujer joven llamada Carmen que me conocía desde hace décadas, se mostró sorprendida por mi solicitud. «Señora María», me dijo, «¿todo está bien? Es inusual que solicite tantos documentos de una vez». «Solo organizando mis papeles», respondí con una sonrisa que no revelaba nada. A mi edad, uno nunca sabe cuándo va a necesitar tener todo en orden. Mientras Carmen procesaba mi solicitud, aproveché para preguntar casualmente sobre las transferencias autorizadas en mi cuenta. Mi corazón se aceleró cuando confirmó que todas habían sido realizadas electrónicamente, usando mi clave personal, esa que solo Sebastián conocía porque insistió en que se la diera por emergencias. Tenía las primeras piezas del rompecabezas. Ahora necesitaba construir el resto de mi caso, pieza por pieza, con la paciencia de una araña tejiendo la telaraña perfecta. Esa noche, después de organizar meticulosamente toda la documentación en carpetas separadas, me permití una copa del vino tinto que guardaba para ocasiones especiales. Brindé sola en mi cocina, por la mujer que estaba a punto de nacer de las cenizas de la madre ingenua que había muerto ayer. Sebastián y Valentina no sabían lo que se les venía, pero pronto lo descubrirían. El jueves amaneció gris, como si el clima conspirara conmigo para mantener mis actividades en las sombras. Me levanté antes del alba,
Preparé mi desayuno habitual, café negro y tostadas con mermelada, pero esta vez cada gesto tenía un propósito diferente. No era la rutina de una jubilada solitaria, sino los preparativos de una detective amateur que estaba a punto de desentrañar años de engaños. Decidí comenzar por donde menos esperarían, sus redes sociales. Sebastián siempre se burló de mi ignorancia tecnológica, sin saber que durante mis últimos años en la fábrica me había vuelto bastante hábil navegando Internet. Creé un perfil falso con el nombre de Elena Vázquez usando la foto de una actriz de telenovelas de los años 80 que encontré en Google y comencé mi infiltración digital. Lo que descubrí en el Facebook de Valentina me quitó el aliento, pero no de tristeza, de pura rabia contenida. Las publicaciones se remontaban a casi 4 años atrás, mucho antes de que oficialmente conociera a mi hijo. Había fotos de ella en restaurantes lujosos, viajes a Cartagena y Medellín, ropa de diseñador, todo mientras según ella era apenas una estudiante universitaria sin recursos. Pero lo más revelador era una publicación de hace 2 años, donde aparecía frente a mi casa de playa, con un comentario que me heló la sangre. Pronto será oficialmente mía. Había 23 comentarios de personas que claramente conocían sus intenciones. Amigas felicitándola por su estrategia brillante, familiares preguntando cuándo podían ir a su nueva casa de playa, incluso un comentario de su hermana que decía, qué fácil fue convencer al hijo de mamá, ¿verdad? Los hombres mayores solteros son tan predecibles. Hombres mayores solteros. Sebastián tenía 38 años y había estado casado antes. Estas mujeres hablaban de él como si fuera un viudo desesperado en busca de compañía. La humillación que sentí no era por mí, sino por mi hijo, que había sido manipulado tan expertamente como yo. Continué excavando en el perfil de Valentina y encontré el grupo privado que realmente me abrió los ojos. Se llamaba Cazadoras de Herencias y tenía más de 200 integrantes. Era un foro donde mujeres jóvenes compartían estrategias para seducir hombres mayores con recursos o, más específicamente, con madres propietarias dispuestas a compartir su patrimonio. Valentina había compartido mi caso como un estudio detallado. Describía cómo había investigado mi situación financiera antes de acercarse a Sebastián, cómo había identificado mis puntos débiles emocionales, mi soledad y mi desesperación por ver a mi hijo feliz, y cómo había desarrollado un plan de 3 fases para acceder a mis propiedades. Fase 1. Conquistar al hijo creando una identidad falsa de mujer perfecta adaptada específicamente a sus gustos e inseguridades. Fase 2. Ganarse la confianza de la madre a través de manipulación emocional y fingida devoción familiar. Fase 3. Aislar gradualmente a madre e hijo, creando dependencia económica y justificando la transferencia de bienes como decisiones familiares naturales. Las respuestas de otras integrantes del grupo eran aún más escalofriantes. Una mujer llamada Patricia había comentado, excelente trabajo, Val. Yo usé una estrategia similar con mi suegra. La clave es hacer que crean que la idea fue suya. ¿Ya iniciaste la fase de aislamiento social? Valentina había respondido, sí. Ya la convencí de que sus amigas del bingo solo quieren su dinero. Ahora solo confía en nosotros. El siguiente paso es hacer que se sienta como una carga, para que entregue todo voluntariamente antes de estorbar más. Imprimí cada conversación, cada comentario, cada estrategia descrita en ese grupo diabólico. Tenía en mis manos no solo la evidencia de la conspiración contra mí, sino un manual completo de abuso financiero hacia adultos mayores que involucraba a cientos de familias. Pero mi investigación apenas comenzaba. Necesitaba entender cómo habían accedido a mi información bancaria con tanta precisión. La respuesta llegó cuando recordé que Sebastián me había ayudado a actualizar mis datos en el banco el año pasado,
insistiendo en que era necesario agregar un contacto de emergencia por mi seguridad. Llamé al banco haciéndome pasar por una empleada de auditoría interna, una técnica que había aprendido observando a los supervisores cuando investigaban irregularidades en la fábrica. Con voz profesional y usando terminología específica, solicité el historial completo de accesos a mi cuenta. Lo que Carmen me envió por correo esa tarde confirmó mis sospechas más terribles. Durante los últimos 18 meses, mi cuenta había sido consultada semanalmente desde una dirección IP que no correspondía a mi domicilio. Cada consulta ocurría los días de pago de mi pensión, monitoreando exactamente cuánto dinero entraba para calcular cuánto podían extraer sin que yo lo notara inmediatamente. Más perturbador aún, habían intentado cambiar los beneficiarios de mi seguro de vida 3 veces en los últimos 6 meses. Cada intento había sido rechazado por el sistema porque requerían mi presencia física, pero los intentos estaban documentados. No solo querían mi dinero y propiedades actuales, estaban planificando mi muerte. Esa revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me senté en mi silla favorita, la misma donde había firmado inocentemente los documentos de transferencia, y por primera vez desde el inicio de esta pesadilla, lloré, no de autocompasión, sino de furia pura. Habían calculado mi muerte como parte de su plan de enriquecimiento. Mi propio hijo había participado en conversaciones sobre cuánto valdrían mis bienes una vez que yo ya no estuviera. La casa, los ahorros, el seguro, incluso las joyas de mi madre que guardaba en la caja fuerte. Todo había sido catalogado, evaluado y distribuido antes de que yo siquiera sospechara que estaba siendo robada, pero su error fatal fue subestimarme. Pensaron que era una vieja ingenua cuya mayor preocupación era no ser una molestia para su adorado hijo. No sabían que habían despertado a una mujer que había sobrevivido a un matrimonio abusivo, que había criado sola a un niño trabajando 3 empleos, que había escalado posiciones en una fábrica donde los hombres no respetaban a las mujeres, y que había aprendido que la supervivencia requiere ser más astuta que tus enemigos. Guardé toda la evidencia en una carpeta nueva, etiquetada simplemente como justicia. Mañana comenzaría la siguiente fase de mi investigación: descubrir exactamente quiénes más estaban involucrados en esta red de explotación. Porque una cosa había quedado clara después de leer esas conversaciones: Sebastián y Valentina no trabajaban solos. Tenían cómplices, mentores, y toda una estructura de apoyo que había perfeccionado el arte de robar a madres confiadas. Era hora de conocer a todos los jugadores de este juego macabro, y luego, uno por uno, iba a destruirlos. El viernes llegó con una claridad mental que no había experimentado en años. Cada fibra de mi ser vibraba con propósito mientras planeaba mis movimientos como una general preparando su contraataque. Sabía que necesitaba ayuda profesional, pero también sabía que debía ser extremadamente cuidadosa al elegir mis aliados. Un movimiento en falso y Sebastián podría acelerar sus planes o, peor aún, hacer que pareciera que yo realmente había perdido la razón. Mi primera parada fue la notaría donde supuestamente había firmado la transferencia de la casa. El notario, don Roberto Mendoza, era un hombre mayor que conocía superficialmente de mis visitas al centro comercial. Siempre me había parecido íntegro, con esa seriedad profesional que inspira confianza, pero necesitaba estar segura antes de revelar mis cartas. Llegué a su oficina fingiendo confusión, arrastrando los pies y hablando con voz temblorosa. La secretaria, una mujer joven con gafas grandes, me recibió con esa condescendencia que reservan para los adultos mayores. Señora, ¿en qué podemos ayudarla? Disculpe, jovencita, murmuré, sacando los documentos de transferencia con manos deliberadamente temblorosas. Mi hijo dice que firmé estos papeles aquí, pero yo no recuerdo haber venido. Mi memoria ya no es lo que era. La secretaria revisó los documentos y frunció el ceño. Se disculpó y entró a la oficina interior. Escuché voces susurrando,
y después de unos minutos, salió don Roberto con expresión seria. «Señora María», me dijo gentilmente, «¿podría acompañarme a mi oficina? Creo que necesitamos aclarar algunas cosas». Una vez a solas, don Roberto cerró la puerta y su demeanor cambió completamente. Su voz se volvió profesional pero cálida. «Señora, estos documentos son falsificaciones muy sofisticadas, pero falsificaciones al fin. Mi firma está mal imitada, el sello oficial tiene imperfecciones, y más importante aún, no tengo registro de esta transacción en mis libros. Alguien está cometiendo un fraude muy serio en su contra». Mi actuación de confusión se desvaneció instantáneamente. «¿Está usted seguro?» «Completamente. De hecho, he visto casos similares últimamente. Hay una red de estafadores que se especializa en explotar a adultos mayores, usando documentos falsificados para transferir propiedades. ¿Tiene usted un abogado de confianza?» «No. Pero necesito uno urgentemente», admití, decidiendo confiar en él. «Y necesito que todo esto se mantenga en absoluto secreto hasta que esté lista para actuar». Don Roberto asintió gravemente. «Conozco exactamente a la persona indicada, doctora Esperanza Morales, especialista en fraude financiero y abuso hacia adultos mayores. Ha ganado todos los casos de este tipo que ha manejado. ¿Puedo contactarla en su nombre?» 30 minutos después, estaba sentada en el elegante despacho de la doctora Morales, una mujer de unos 50 años con ojos penetrantes y presencia imponente. No perdió tiempo con cortesías innecesarias. «Señora María», don Roberto me explicó la situación básica. «Necesito que me cuente todo, absolutamente todo, sin omitir detalles que puedan parecer insignificantes. El diablo está en los detalles, especialmente en casos de manipulación familiar». Durante las siguientes 2 horas, le narré todo: a las transferencias bancarias no autorizadas, las evidencias del grupo Cazadoras de Herencias, los intentos de cambiar mi seguro de vida, las publicaciones en redes sociales. La doctora Morales tomaba notas meticulosamente, ocasionalmente haciendo preguntas específicas que revelaban su profunda experiencia en estos casos. «Lo que me describe es un patrón clásico de lo que llamamos predación familiar organizada», me explicó finalmente. «No son criminales improvisados. Han estudiado técnicas psicológicas de manipulación, conocen las lagunas legales del sistema y tienen contactos que les facilitan la falsificación de documentos. Pero también tienen debilidades que podemos explotar». Me entregó una tarjeta con el nombre y número de un investigador privado. «Ricardo Salinas es un ex detective de fraudes bancarios. Él puede rastrear digitalmente toda la actividad sospechosa y obtener evidencia que nosotros no podemos conseguir legalmente por nuestra cuenta». Mi siguiente aliado llegó de manera completamente inesperada. Esa tarde, mientras regresaba a casa con la cabeza llena de planes legales, me encontré con doña Esperanza González, mi vecina de 3 casas más abajo. Era una mujer de mi edad que siempre había sido cordial, pero con quien nunca había desarrollado una amistad cercana. «María», me gritó desde su jardín, «¿tienes un minuto? Necesito contarte algo importante». Se acercó con expresión preocupada, mirando nerviosamente hacia ambos lados de la calle como si temiera ser escuchada. «He estado observando movimiento extraño en tu casa cuando no estás», susurró. «Esa mujer, la esposa de tu hijo, ha venido varias veces sola. Entra con llaves, se queda como 1 hora, y sale cargando cajas pequeñas». Mi sangre se heló. «¿Cuántas veces has visto esto?» «Al menos 6 veces en las últimas 2 semanas. Siempre cuando Sebastián está trabajando. La primera vez pensé que tal vez tú le habías pedido que recogiera algo, pero después me pareció raro que fuera tan sigilosa». Doña Esperanza continuó. «Ayer decidí filmarla con mi teléfono desde mi ventana del 2º piso. Tengo video de ella entrando y saliendo con una caja que definitivamente no estaba vacía. ¿Podrías enviarme ese video?» «Por supuesto. Pero María, hay algo más.
Mi nieta trabaja en el Banco Central y me contó que han recibido alertas sobre un grupo que está falsificando documentos de transferencia de propiedades. Los estafadores típicamente vacían las casas gradualmente antes de hacer la transferencia oficial, para que cuando las víctimas se den cuenta, ya no haya nada que recuperar. Regresé a casa esa noche con un ejército silencioso pero poderoso formándose a mi alrededor. Don Roberto el notario, la doctora Morales, el investigador privado, y ahora doña Esperanza con sus ojos vigilantes y su nieta conectada al sistema bancario. Pero necesitaba un último elemento crucial, acceso directo a las actividades de Sebastián y Valentina. Para eso, tendría que recurrir a alguien que nunca imaginé que se convertiría en mi espía personal. Carmen, la gerente del banco, había mencionado casualmente durante nuestra conversación que su hermana trabajaba en la empresa de limpieza que mantenía el edificio donde Sebastián tenía su oficina. Un par de llamadas discretas más tarde, había arreglado una reunión con Luz Darí, una mujer trabajadora que había estado limpiando oficinas durante 20 años y que conocía cada secreto que los ejecutivos pensaban que habían escondido. Señora María, me dijo Luz Darí cuando nos encontramos en una cafetería discreta, su hijo y esa mujer han estado haciendo reuniones extrañas en su oficina después del horario laboral. Escuché conversaciones sobre acelerar el cronograma y liquidar los activos antes de que la vieja sospeche algo. También vi documentos sobre su casa en su escritorio, junto con fotografías de sus joyas y valoraciones de sus muebles antiguos. Mi red de informantes estaba completa. Tenía ojos en mi casa, oídos en su oficina, experiencia legal a mi disposición y evidencia tecnológica siendo recopilada por un profesional. Esa noche, mientras organizaba toda la información en mi mesa del comedor, me di cuenta de que había dejado de ser una víctima hace días atrás. Ahora era la cazadora, y mi presa no tenía idea de que estaba siendo acechada por alguien infinitamente más peligrosa que ellos, una madre traicionada con los recursos, la inteligencia y la determinación necesarios para destruirlos completamente. La fase de recopilación de información estaba casi completa. Era hora de comenzar la fase de ejecución. El sábado amaneció con una lluvia ligera que me dio la cobertura perfecta para lo que tenía planeado. Mientras Sebastián y Valentina dormían tranquilamente en su departamento del norte de la ciudad, celebrando su próxima mudanza a su nueva casa de playa, yo me dirigía exactamente hacia ese lugar con un propósito que jamás habrían imaginado. Las llaves que había memorizado cuando revisé la chaqueta de mi hijo funcionaron perfectamente. La alarma se desactivó con el código que había visto garabateado en su papel. En pocos segundos estaba dentro de mi propiedad, pero por primera vez en años, no como la dueña orgullosa enseñando cada rincón a las visitas, sino como una infiltrada en mi propio santuario. La diferencia era aterradora. Valentina ya había comenzado a marcar territorio. Había movido mis muebles de lugar, reemplazado mis cortinas de encaje blanco con unas modernas de color negro, y colgado fotografías de ella y Sebastián donde antes estaban los retratos familiares de 3 generaciones. Mi casa se había convertido en el escenario de sus fantasías de grandeza, pero yo no había venido como una visita sentimental. Tenía exactamente 4 horas antes de que ellos llegaran para su inspección final del lugar. Ricardo Salinas, el investigador privado recomendado por la doctora Morales, me había explicado la importancia crucial de documentar todo antes de que oficialmente perdiera la propiedad. Señora María, me había dicho el día anterior, los estafadores como su nuera generalmente subestiman el valor real de los objetos que roban. Se enfocan en lo obvio, joyas, efectivo, electrónicos. Pero usted me ha descrito una casa llena de antigüedades y coleccionables que podrían valer una fortuna. Necesitamos un inventario forense completo. Saqué de mi bolsa la cámara digital que había comprado esa mañana, una inversión que me dolió en el bolsillo, pero que sabía era esencial. Durante las siguientes 3 horas,
Fotografié meticulosamente cada objeto de valor en la casa, desde las obvias piezas de joyería heredadas hasta detalles que solo yo conocía su verdadero valor. El comedor de caoba que perteneció a mi abuela, tallado a mano en 1943, y que un anticuario me había dicho que valía más de 30,000 pesos. Los platos de porcelana inglesa que coleccioné durante 25 años, pieza por pieza, cada uno comprado con el dinero extra de horas extraordinarias. La lámpara de cristal de Bohemia que me regaló mi esposo en nuestro 10º aniversario, y que según las tasaciones de seguros valía 15,000 pesos. Pero lo más valioso estaba escondido donde Valentina jamás pensaría buscar, dentro del tanque del inodoro del baño principal, envueltas en bolsas plásticas herméticamente selladas, estaban las joyas más preciadas de mi familia. El anillo de compromiso de mi bisabuela, los aretes de perlas cultivadas que mi madre usó en su boda, y la pulsera de oro con incrustaciones de esmeraldas que había sido la herencia más valiosa de mi linaje femenino. Las había escondido ahí después de que Sebastián comenzara a hacer demasiadas preguntas sobre mi joyero viejo hace 6 meses. Mi instinto me había advertido que algo no estaba bien, aunque en ese momento no entendía exactamente qué. Mientras fotografiaba cada pieza, recordé la conversación que había escuchado entre Valentina y su hermana durante la cena navideña del año pasado. Hablaban en voz baja en la cocina mientras yo supuestamente dormitaba en la sala, pero mis oídos de 65 años funcionaban perfectamente. ¿Ya averiguaste cuánto valen las chucherías de la vieja?, había preguntado la hermana. Estoy trabajando en eso, había respondido Valentina. Sebastián dice que hay algunas joyas familiares guardadas en algún lugar, pero ella es muy reservada con esas cosas. Cuando oficialmente tengamos la casa, podremos buscar con calma. Chucherías, mis tesoros familiares, los recuerdos tangibles de 4 generaciones de mujeres fuertes, reducidos a chucherías en la mente de una ladrona. Continué mi inventario sistemáticamente. En el estudio, fotografié los libros de primera edición que había coleccionado, incluyendo una biografía de Simón Bolívar firmada por el autor en 1967 y una colección completa de García Márquez con dedicatorias personales que había obtenido durante una feria de libros en Cartagena. En la habitación principal, documenté las pinturas originales de artistas locales que había comprado directamente de sus estudios durante mis viajes de trabajo. No eran Picassos, pero representaban décadas de apoyo al arte regional y tenían un valor sentimental y económico considerable. Pero mi descubrimiento más inquietante vino cuando revisé mi escritorio personal. Los cajones habían sido forzados sutilmente marcas de herramientas que solo alguien con experiencia en carpintería podría notar. Faltaban documentos específicos, las escrituras originales de terrenos rurales que había heredado de mis padres, certificados de depósitos a término fijo que tenía en diferentes bancos, y las copias de mis testamentos anteriores. Valentina había estado preparando el terreno durante meses, estudiando exactamente qué activos poseía para planificar la expropiación más eficiente posible. No era solo una cazafortunas improvisada, era una profesional del robo familiar que había hecho su tarea con precisión académica. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Doña Esperanza: acaban de salir de su apartamento, van hacia tu dirección, calculo que llegan en 45 minutos. Era hora de implementar la parte más arriesgada de mi plan. Saqué de mi bolsa varios dispositivos pequeños que Ricardo Salinas me había dado, grabadoras digitales del tamaño de botones, programadas para activarse por voz y transmitir directamente a su sistema de monitoreo. Coloqué una debajo de la mesa del comedor, donde seguramente se sentarían a planificar la distribución de mis pertenencias. Otra fue adherida discretamente bajo el teléfono de la cocina, donde Valentina probablemente haría llamadas confidenciales a sus cómplices. La tercera la escondí en el dormitorio principal,
anticipando que discutirían detalles íntimos de su estrategia en la privacidad que consideraban su nuevo territorio. Mientras terminaba de ocultar las últimas grabadoras, reflexioné sobre la ironía de la situación. Sebastián y Valentina pensaban que estaban jugando ajedrez contra una anciana ingenua que apenas sabía mover los peones. No sabían que estaban enfrentándose contra una gran maestra que había estado observando el tablero durante meses, anticipando cada uno de sus movimientos. Limpié meticulosamente cualquier evidencia de mi presencia, reactivé la alarma y salí de la casa exactamente como la había encontrado, pero ahora tenía algo que ellos jamás esperarían, un registro completo de todo lo que estaban a punto de robar, y la capacidad de escuchar cada palabra de sus planes criminales. Mientras conducía de regreso a la ciudad bajo la lluvia que comenzaba a intensificarse, me permití una sonrisa de satisfacción genuina. En unas pocas horas, Valentina y Sebastián se reunirían en mi casa para planificar el saqueo final de mi patrimonio. Lo que no sabían era que cada palabra quedaría grabada, cada plan sería documentado, y cada evidencia sería utilizada para construir el caso legal que los destruiría completamente. La caza había comenzado oficialmente, y las presas acababan de caminar voluntariamente hacia la trampa perfecta. El domingo por la noche, mientras fingía ver telenovelas en mi sala, estaba realmente escuchando las grabaciones más incriminatorias que jamás había imaginado. Ricardo Salinas había llegado a mi casa con un maletín lleno de equipos de audio y una expresión grave que inmediatamente me puso en alerta máxima. «Señora María», me dijo mientras conectaba sus dispositivos a mi computadora, «lo que vamos a escuchar cambiará todo. Prepárese mentalmente porque va a conocer a personas que pensaba que amaba de una manera completamente diferente». La primera grabación comenzó a las 3:47 p.m. del sábado, exactamente cuando calculé que llegarían a la casa. La voz de Sebastián resonó clara desde los altavoces, pero el tono era irreconocible. No era mi hijo cariñoso, era un desconocido frío y calculador. «Ok. Tenemos máximo 2 horas antes de que alguien pueda venir por aquí», escuché decir a mi propio hijo. «¿Trajiste la lista de compradores?». La voz de Valentina respondió con una eficiencia que me heló la sangre. «Por supuesto, Carlos puede llevarse los muebles del comedor el martes por 30,000. Es menos de lo que valen, pero necesitamos liquidar rápido. Para las pinturas, tengo un contacto en Bogotá que las compra sin hacer preguntas. ¿Y las joyas de mi mamá? Ese es el problema. He buscado por toda la casa y no encuentro el joyero principal. Tu madre es más astuta de lo que pensamos. Pero tranquilo, una vez que esté en el asilo, tendremos todo el tiempo del mundo para hacerle las preguntas correctas». El asilo, las palabras me golpearon como un martillo. No solo planeaban robar mi patrimonio, estaban preparando encerrarme en una institución geriátrica para tener acceso completo a todo lo que poseía. Ricardo pausó la grabación. «¿Está bien para continuar?». Asentí, aunque mi mundo interno se tambaleaba. Necesitaba escuchar todo, sin importar cuánto doliera. La grabación continuó con Valentina explicando detalles logísticos que revelaban meses de planificación meticulosa. «Mi primo el abogado ya tiene los papeles de incapacidad mental listos. Solo necesitamos que tu mamá tenga un episodio público donde parezca confundida o agresiva. Yo me encargo de eso». «¿Cómo?». «Simple. Le doy un poco de medicamento para la ansiedad mezclado con alcohol. En ancianos causa desorientación temporal que parece demencia. La llevamos al médico en ese estado. El doctor certifica incapacidad cognitiva, y automáticamente obtenemos poder legal sobre sus finanzas y decisiones médicas». Mi hijo había reído ante la idea de drogarme para parecer demente. «Eres brillante, amor, por eso te quiero tanto». «Todavía no hemos hablado del seguro de vida», continuó Valentina con la misma frialdad. «700,000 pesos no es una fortuna, pero tampoco es despreciable, y considerando la edad de tu madre, ¿estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo?».
No estoy sugiriendo nada específico, solo digo que los ancianos en asilos tienen accidentes, se caen, se olvidan de tomar medicamentos importantes, a veces simplemente se dan por vencidos. Es natural. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hijo, la persona que cargué en mi vientre durante 9 meses, que amamanté cuando estaba enfermo, que defendí de todos los problemas durante 38 años, estaba considerando seriamente acelerar mi muerte por dinero. No sé si puedo, comenzó Sebastián débilmente. No tienes que hacer nada, lo interrumpió Valentina. Solo tienes que no interferir cuando las cosas sucedan naturalmente. Es diferente. Ricardo había grabado 8 horas continuas de conversaciones. Durante ese tiempo, escuché cómo catalogaron sistemáticamente cada objeto valioso de mi casa, cómo distribuyeron mis pertenencias entre compradores del mercado negro, y cómo planificaron cada detalle de mi futuro encarcelamiento e eventual eliminación. Pero lo más devastador vino al final, cuando pensaron que habían terminado y se preparaban para irse. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto?, había dicho Valentina mientras cerraban la puerta. Tu madre realmente cree que somos una familia feliz. Todavía piensa que la quieres. Era una buena madre, admitió Sebastián con una pizca de lo que podría haber sido culpa. Exacto, era tiempo pasado. Las buenas madres crían hijos independientes y luego se hacen a un lado sin estorbar. Tu madre se aferró demasiado tiempo, así que nosotros simplemente aceleramos el proceso natural. Cuando las grabaciones terminaron, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. Ricardo respetó mi necesidad de procesar lo que había escuchado, organizando discretamente sus equipos mientras yo intentaba reconciliar al hijo que había criado con el monstruo que acababa de escuchar. Señora María, dijo finalmente, tengo suficiente evidencia aquí para procesos criminales por fraude, conspiración, intento de homicidio y abuso hacia adultos mayores. Pero necesito que entienda algo importante. Una vez que iniciemos acciones legales, no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo terminará completamente. Mi relación con mi hijo terminó el momento que comenzó a planificar matarme por dinero. Respondí con una voz que sonaba extrañamente calmada incluso para mí. Lo que queda ahora es solo justicia. Ricardo asintió y sacó un teléfono especializado de su maletín. Voy a llamar a algunos contactos en la fiscalía. Este caso va más allá de un simple fraude familiar. Su nuera forma parte de una red criminal organizada que se especializa en explotar adultos mayores. Las autoridades han estado buscando evidencia concreta contra esta organización durante años. Mientras él hacía llamadas discretas desde mi jardín, revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje que me hizo sonreír por primera vez en días. La doctora Morales había conseguido una orden judicial para congelar todas las cuentas bancarias de Sebastián y Valentina, basándose en las evidencias documentales que habíamos recopilado. Pero más importante aún, había logrado una orden de registro para su apartamento y oficinas, programada para ejecutarse el miércoles por la mañana, exactamente cuando ellos pensaban hacer la transferencia final de mi casa. Mi teléfono sonó con una llamada de Doña Esperanza. María, necesitas saber algo urgente. Esa mujer acaba de llegar a tu casa otra vez, pero esta vez trajo una camioneta y 2 hombres. Están sacando muebles. Perfecto, respondí, sorprendiendo a mi vecina con mi calma. Sigue grabando todo lo que puedas. Cada mueble que saquen es evidencia adicional de robo. Colgué y miré hacia la ventana donde Ricardo terminaba sus llamadas. En 72 horas, mi hijo y su esposa serían arrestados por múltiples cargos criminales. Sus cuentas estarían congeladas, sus propiedades embargadas, y sus nombres aparecerían en todos los periódicos locales como parte de una red de estafadores que había robado a decenas de familias. Pero antes de que eso ocurriera, tenía una última sorpresa preparada para ellos, una que les demostraría que habían subestimado gravemente a la mujer equivocada. Era hora de pasar de la defensa al ataque total.
El lunes amaneció con una precisión quirúrgica que había orquestado durante toda la semana anterior. A las 6:30 am, mientras Sebastián y Valentina probablemente desayunaban tranquilos en su apartamento, yo estaba en la oficina de la doctora Morales firmando documentos que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Hemos preparado una estrategia de múltiples frentes, me explicó la doctora mientras organizaba una montaña de expedientes sobre su escritorio. Demanda civil por fraude y apropiación indebida, denuncia penal por falsificación de documentos y solicitud de medidas cautelares para proteger sus activos restantes. Pero la pieza central será la demanda por conspiración criminal organizada. Me mostró fotografías que Ricardo había tomado durante su investigación nocturna. Valentina tenía al menos otras 6 víctimas activas, todas mujeres mayores cuyos hijos habían sido seducidos siguiendo el mismo patrón exacto. Una profesora jubilada en Cali, una comerciante viuda en Medellín, incluso una exfuncionaria pública en Barranquilla. Todas habían cedido voluntariamente propiedades a sus nueras después de episodios misteriosos de confusión mental. Lo que su caso nos permitió descubrir, continuó la doctora, es que estamos ante una organización criminal sofisticada con ramificaciones en varias ciudades. Su nuera no es una estafadora amateur, es parte de una red que ha perfeccionado técnicas de manipulación psicológica y fraude documental durante años. El fiscal especial asignado al caso, Dr. Andrés Restrepo, llegó a las 8 am con más evidencias que me dejaron sin aliento. Habían intervenido las comunicaciones de Valentina y descubierto que pertenecía a un grupo criminal que las autoridades habían estado rastreando bajo el nombre de Operación Corazón Negro. Señora María, me dijo el fiscal, su valentía al denunciar y la evidencia que recopiló nos permitirá desmantelar toda esta organización. Hemos identificado al menos 20 víctimas en los últimos 3 años, con pérdidas que superan los 2.000 millones de pesos. Pero lo que realmente me impactó fue cuando me mostró el perfil psicológico que habían desarrollado sobre mi hijo. Según los especialistas forenses, Sebastián no había sido simplemente seducido por Valentina, había sido sometido a técnicas de lavado cerebral específicamente diseñadas para convertir hijos cariñosos en cómplices criminales. Su hijo presenta signos clásicos de lo que llamamos síndrome de manipulación familiar inducida, explicó la psicóloga forense, doctora Patricia Vega. Valentina identificó sus inseguridades específicas: miedo al abandono, necesidad de aprobación femenina, resentimientos inconscientes hacia la figura materna y los explotó sistemáticamente para convertirlo en su herramienta. Por primera vez en días, sentí una pizca de compasión por Sebastián, pero esa compasión se evaporó cuando recordé las grabaciones donde él discutía casualmente acelerar mi muerte. Algunas traiciones no tienen justificación, sin importar la manipulación psicológica involucrada. A las 10 am, pusimos en marcha la primera fase del contraataque. La doctora Morales presentó simultáneamente demandas en 3 juzgados diferentes, mientras Ricardo ejecutaba órdenes de embargo preventivo sobre todas las propiedades que Sebastián y Valentina habían adquirido con dinero robado. Mi tarea específica era mantener la fachada de anciana confundida durante 24 horas más, hasta que todas las piezas legales estuvieran en posición. Era la parte más difícil del plan porque requería actuar como si no supiera nada mientras ellos aceleraban el saqueo de mis pertenencias. A las 2 p.m., Sebastián me llamó con esa voz falsamente preocupada que ahora reconocía como pura manipulación. Mamá, Valentina y yo queremos llevarte a almorzar mañana. Hay algunos papeles del banco que necesitas firmar, nada importante, solo actualizaciones de rutina. ¡Qué amables son conmigo!, respondí con la voz temblorosa que había perfeccionado. ¿Puedo preguntar qué tipo de papeles? Solo cosas aburridas de bancos. Mamá, tú confía en nosotros. Sí, siempre hemos cuidado bien de ti. Siempre hemos cuidado bien de ti.
Las palabras me sonaron como insultos después de todo lo que había descubierto, pero mantuve mi actuación perfecta. Por supuesto, mi amor, ustedes saben lo que es mejor para mí. Después de colgar, llamé inmediatamente a Ricardo para reportar la conversación. Su análisis fue escalofriante. Señora María, esos papeles del banco probablemente son documentos para transferir sus cuentas de ahorros restantes a nombres de ellos. Según nuestro cronograma, mañana martes es cuando planeaban completar el despojo financiero total, antes de iniciar el proceso de internamiento forzoso. ¿Están tan cerca de conseguirlo? Estaban, pero no calcularon que usted había desarrollado su propia red de inteligencia. Mañana, cuando lleguen al restaurante con sus documentos fraudulentos, los estará esperando un equipo completo de agentes de la Fiscalía. Esa tarde, mientras revisaba por última vez toda la evidencia recopilada, recibí una llamada inesperada de Carmen, la gerente del banco. Su voz sonaba alterada. Señora María, necesito informarle algo muy grave. Su hijo y su nuera intentaron acceder a su caja de seguridad esta mañana, presentando un poder notarial que nuestros expertos determinaron como falsificado. Los guardias de seguridad los detuvieron y tomamos fotografías de los documentos fraudulentos. Mi caja de seguridad. Había olvidado por completo que existía porque hacía años que no la visitaba. Pero ahí guardaba las escrituras originales de propiedades rurales que había heredado de mis padres, documentos que Valentina necesitaba para completar su esquema de apropiación total. ¿Qué pasó después? Les dijimos que necesitábamos verificar la documentación y que regresaran mañana. Pero señora María, si hubieran logrado acceder a esa caja, habrían encontrado escrituras por valor de más de 500 millones de pesos. Tierras que usted probablemente había olvidado que poseía. 500 millones de pesos. Terrenos rurales que mi padre había comprado en los años 60, cuando nadie imaginaba que la expansión urbana los convertiría en goldmines inmobiliarios. Valentina había investigado mi patrimonio más exhaustivamente que yo misma. Esa noche, mientras empacaba cuidadosamente todas las evidencias en cajas etiquetadas para entregárselas al fiscal, reflexioné sobre la ironía de la situación. Sebastián y Valentina habían orquestado el crimen perfecto, estudiando cada detalle de mi vida, cada vulnerabilidad emocional, cada activo financiero. Su único error había sido subestimarme. Creyeron que una madre traicionada se quebraría emocionalmente y aceptaría pasivamente su destino. No calcularon que esa misma traición despertaría a una estratega implacable que convertiría su amor maternal en combustible para una venganza perfectamente planificada. Mañana, cuando se sentaran en ese restaurante esperando que firmara mi propia sentencia de muerte financiera, descubrirían que habían estado jugando contra alguien que conocía las reglas del juego mucho mejor que ellos. La trampa estaba lista, solo faltaba que las presas caminaran voluntariamente hacia su destrucción total, y lo harían, porque su arrogancia no les permitía imaginar que una vieja confundida pudiera ser su perdición. El martes llegó con una neblina matutina que parecía presagiar el fin de una era. Me levanté a las 5 am. No por nerviosismo, sino con la energía fría y calculada de un cirujano preparándose para una operación compleja. Hoy no solo sería el día en que Sebastián y Valentina cayeran en mi trampa, sería el día en que descubrirían quién era realmente la mujer que habían intentado destruir. Me vestí meticulosamente el conjunto azul que había usado en mi último día como supervisora de la fábrica, zapatos cómodos pero elegantes, y el collar de perlas que mi madre me había regalado cuando cumplí 25 años. No era casualidad que eligiera esa ropa. Quería que cuando me vieran por última vez como su víctima, recordaran a la mujer fuerte que siempre había sido bajo la fachada de madre abnegada. A las 7 am, Ricardo llegó con el equipo de vigilancia encubierta. 2 agentes de la fiscalía se harían pasar por clientes casuales en el restaurante, mientras que otros 3 monitorizarían desde una camioneta estacionada estratégicamente en el parqueadero.
Señora María, me explicó Ricardo mientras me ajustaba un micrófono casi invisible bajo la solapa de mi chaqueta, necesitamos que los haga hablar específicamente sobre los documentos que quieren que firme. Mientras más detalles revelen sobre sus planes, más fuerte será nuestro caso. Y si sospechan algo, no van a sospechar. Según sus conversaciones interceptadas, están completamente convencidos de que usted es una anciana indefensa que firmará cualquier cosa para complacerlos. Su arrogancia es su debilidad principal. A las 11:30 am llegué al restaurante Mirador del Mar, un lugar elegante con vista panorámica que irónicamente había sido uno de mis sitios favoritos cuando celebrábamos ocasiones familiares especiales. La ironía no se me escapaba, el mismo lugar donde habíamos brindado por verlos exhibir mi patrimonio robado como trofeos de su traición me llenó de una furia fría que canalicé en concentración absoluta. Mamá, me saludó Sebastián con un beso en la mejilla que se sintió como el de Judas. Te ves muy elegante hoy. Quería verme bien para almorzar con mis hijos queridos. Respondí con la sonrisa más dulce que pude fabricar. Es tan raro que tengamos tiempo para estar juntos los tres. Valentina intercambió una mirada satisfecha con Sebastián. Probablemente interpretaron mi comentario como evidencia de que me sentía sola y desesperada por su atención, exactamente lo que querían creer. Después de ordenar, ellos eligieron los platos más costosos del menú mientras yo pedí una ensalada simple. Manteniendo mi papel de anciana frugal, Valentina sacó una carpeta elegante de su bolso. Suegrita, comenzó con esa voz melosa que ahora me resultaba repugnante. Trajimos algunos documentos que necesitas firmar. Son solo formalidades bancarias, pero importantes para mantener tus cuentas actualizadas. ¿Qué tipo de formalidades?, pregunté, fingiendo curiosidad inocente mientras por dentro celebraba que hubieran iniciado exactamente la conversación que necesitábamos grabar. Sebastián se inclinó hacia adelante, adoptando su tono más condescendiente. Mamá, a tu edad es normal que te confundas con estas cosas complicadas de bancos. Por eso Valentina estudió todos los detalles por ti. Es cierto, agregó Valentina, extendiendo los documentos sobre la mesa. Básicamente, lo que estamos haciendo es transferir tus cuentas a un fideicomiso familiar. Eso significa que Sebastián y yo podremos manejar tu dinero más eficientemente, y tú no tendrás que preocuparte por nada. Fideicomiso familiar. Las palabras sonaban oficiales y benevolentes, pero yo sabía exactamente lo que significaban: robo legalizado con terminología financiera sofisticada. ¿Y qué pasa con mi dinero?, pregunté con voz temblorosa. ¿Todavía podré usarlo cuando necesite algo? Por supuesto, mamá, mintió Sebastián sin pestañear, pero será más seguro si nosotros manejamos las transacciones grandes. Tú sabes que últimamente has estado un poco despistada, Valentina añadió con falsa preocupación. El otro día, cuando fuimos al banco, casi firmas un documento equivocado. Nos dimos cuenta de que necesitas más supervisión en estos temas. Era una mentira absoluta, nunca habíamos ido juntos al banco recientemente, pero entendí que estaban construyendo una narrativa para justificar por qué necesitaban control total sobre mis finanzas. También, continuó Sebastián, pensamos que sería buena idea que te mudaras a un lugar más seguro. Vivir sola a tu edad no es prudente. ¿Te refieres a un hogar geriátrico?, pregunté, aunque ya sabía exactamente a qué se refería. No es un hogar geriátrico, mamá. Es una comunidad de retiro muy elegante. Tendrías enfermeras disponibles las 24 horas, actividades organizadas, otros residentes de tu edad para socializar, y nosotros podríamos visitarte todas las semanas, agregó Valentina con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mientras tanto, podríamos cuidar tu casa para que no se deteriore. Cuidar mi casa. Lo que realmente querían decir era venderla y embolsarse el dinero, junto con todo lo demás que habían planificado robar. Fingí considerar sus palabras cuidadosamente, arrugando la frente como si me esforzara por entender conceptos complicados.
Suena muy considerado de su parte, murmuré finalmente. Ustedes siempre piensan en lo que es mejor para mí. Exactamente, dijo Sebastián, relajándose visiblemente. Somos una familia, y las familias se cuidan mutuamente. Valentina empujó los documentos más cerca de mí. Solo necesitamos tu firma en estas páginas marcadas, suegrita. Yo me encargo de todo el papeleo complicado. Tomé los documentos con manos deliberadamente temblorosas y comencé a leerlos lentamente. Por supuesto, eran exactamente lo que esperaba: transferencias completas de todas mis cuentas bancarias, cesión de poderes legales amplios, y autorización para tomar decisiones médicas en nombre de la señora María cuando su capacidad cognitiva esté comprometida. Es mucho texto, comenté débilmente. ¿Están seguros de que esto es necesario? Completamente necesario, aseguró Valentina. Mi abogado revisó todo personalmente. Es la manera más segura de proteger tu patrimonio. Su abogado, probablemente el mismo cómplice que había falsificado las escrituras de mi casa de playa. Levanté la mirada hacia Sebastián, buscando en sus ojos algún rastro del niño que había criado con tanto amor. ¿Tú también crees que esto es lo mejor, hijo? Por un momento, vi un destello de algo que podría haber sido culpa o vacilación, pero Valentina le tocó la mano bajo la mesa, y su expresión se endureció. Mamá, confía en nosotros. Nunca te haríamos daño. Esas fueron las palabras exactas que necesitaba escuchar grabadas. Después de planificar robarme todo, drogarme para parecer demente, encerrarme en un asilo, y potencialmente acelerar mi muerte, mi hijo me aseguraba que jamás me harían daño. Sonreí dulcemente y tomé el bolígrafo que Valentina me ofrecía. Está bien, susurré, si ustedes dicen que es lo mejor. La expresión de triunfo en sus rostros fue nauseabunda. Pensaron que habían ganado el juego final. No sabían que acababan de firmar su propia sentencia de muerte social, legal y financiera. Justo cuando el bolígrafo tocó el papel, susurré las palabras que habían sido cuidadosamente planeadas con el fiscal antes de firmar. Necesito entender exactamente qué va a pasar con cada uno de mis bienes. ¿Podrían explicarme paso a paso? La pregunta los tomó desprevenidos. Valentina frunció ligeramente el ceño, pero mantuvo su sonrisa comercial. Por supuesto, suegrita, es natural que tengas curiosidad. Durante los siguientes 20 minutos, presencié la confesión más detallada de un crimen en progreso que cualquier fiscal podría soñar. Valentina, con la confianza de quien cree tener la victoria asegurada, describió meticulosamente cada paso de su plan de apropiación. Tu casa del centro será vendida a una inmobiliaria que ya contacté, explicó mientras cortaba elegantemente su salmón. El mercado está excelente para propiedades en esa zona. Calculamos que podemos obtener por lo menos 400 millones. ¿Y mi casa de la playa?, pregunté inocentemente. Esa ya es técnicamente mía, respondió con una sonrisa que intentaba ser maternal pero que se veía depredadora. Pero no te preocupes, cuando tengamos visitas familiares, siempre podrás venir. Sebastián agregó, claramente ensayado, el dinero de las ventas se invertirá sabiamente. Mamá, nosotros entendemos de finanzas modernas mejor que tú. ¿En qué tipo de inversiones? La pregunta activó otro torrente de confesiones. Valentina describió cómo ya habían identificado propiedades comerciales en Medellín, cómo planeaban usar mi dinero para expandir el negocio de importaciones que Sebastián había iniciado secretamente, y cómo habían calculado que con mi patrimonio completo podrían generar ingresos mensuales superiores a 30 millones de pesos. Por supuesto, añadió Valentina generosamente, siempre apartaremos suficiente dinero para tus gastos en la residencia geriátrica. Será como una mensualidad que te daremos, una mensualidad, de mi propio dinero, como si fuera una niña recibiendo domingo de sus padres. ¿Y si necesito dinero extra para algo especial?, insistí, manteniendo mi tono de anciana preocupada. Bueno, Sebastián intercambió una mirada con Valentina,
tendríamos que evaluarlo caso por caso. A tu edad, realmente no necesitas muchos gastos superfluos. La conversación continuó revelando detalles cada vez más incriminatorios. Hablaron sobre cómo habían falsificado mi firma en documentos previos solo para acelerar trámites burocráticos aburridos, cómo habían accedido a mis cuentas bancarias para monitorear movimientos sospechosos y protegerte de estafadores, y cómo habían investigado exhaustivamente mi historial médico para asegurar que recibieras el mejor cuidado posible. Pero lo más revelador vino cuando Valentina, completamente relajada por el vino que había ordenado, comenzó a hablar sobre sus otras familias adoptivas. Es increíble cómo muchas personas mayores se encuentran en situaciones similares a la tuya, comentó casualmente. Yo he ayudado a varias familias a organizarse mejor financieramente. ¿En serio?, pregunté con curiosidad fingida. ¿Qué tipo de situaciones? Madres solteras que criaron hijos exitosos pero que nunca aprendieron a manejar el dinero adecuadamente, viudas con propiedades valiosas pero sin experiencia en inversiones, mujeres independientes que necesitan orientación familiar para tomar decisiones importantes. Sebastián sonrió orgullosamente. Valentina tiene un don natural para ayudar a familias con estas transiciones complicadas. ¿Transiciones? Sí, explicó Valentina, claramente disfrutando su papel de experta. Cuando las personas mayores finalmente aceptan que necesitan ayuda y permiten que las generaciones más jóvenes tomen control, es un proceso natural, pero a veces necesita facilitación. La palabra facilitación resonó en mis oídos como una campana de alarma. Era el término técnico que habían usado en las grabaciones interceptadas para describir sus métodos de manipulación psicológica y coerción financiera. Me imagino que debe ser muy gratificante ayudar a tantas familias, comenté dulcemente. Lo es, respondió Valentina, con los ojos brillando por el alcohol y la vanidad, especialmente cuando ves los resultados. Madres que finalmente pueden descansar sin preocupaciones financieras, hijos que pueden alcanzar su potencial económico completo, familias que se vuelven más unidas porque eliminaron las tensiones relacionadas con dinero. Por el rabillo del ojo, vi que uno de los agentes encubiertos había inclinado discretamente su cabeza hacia nosotros. Las grabaciones estaban siendo transmitidas en tiempo real al equipo de la fiscalía, y cada palabra de esta confesión voluntaria estaba siendo documentada con calidad de estudio profesional. ¿Y todas estas familias han sido exitosas?, pregunté, empujando suavemente para obtener más detalles. Sin excepción, se jactó Valentina. Tengo un método muy específico. Primero identifico las dinámicas familiares, luego desarrollo estrategias personalizadas para cada situación, y finalmente ejecuto la transición de manera que todos se sientan cómodos con el resultado final. Sebastián agregó, lo que más me impresiona de Valentina es cómo logra que las madres realmente quieran hacer estos cambios. No es coerción, es persuasión elegante. Persuasión elegante. Esa era su descripción eufemística para lavado de cerebro, manipulación emocional, falsificación de documentos, y posiblemente homicidio. Bueno, dije finalmente, tomando el bolígrafo con manos que ya no temblaban, si ustedes han ayudado a tantas familias exitosamente, confío en que saben lo que es mejor para nosotros también. Firmé los documentos con mi nombre completo, letra clara y decidida. Valentina prácticamente se lamió los labios viendo mi firma sellando lo que creía era mi propia destrucción financiera. Perfecto, murmuró, recogiendo los papeles inmediatamente. Voy a llevar estos directamente al banco esta tarde para iniciar las transferencias. ¿Tan rápido?, pregunté con sorpresa fingida. Es mejor hacerlo rápido, explicó Sebastián. Los procedimientos bancarios pueden ser complicados, y queremos asegurarnos de que todo esté en orden antes de que cambies de domicilio.
antes de que cambies de domicilio, su manera delicada de decir antes de que te encerremos en el asilo, mientras pagaban la cuenta con una tarjeta de crédito que sospechaba había sido financiada con mi dinero robado, me permitió una última mirada a sus rostros radiantes de satisfacción. Realmente creían que habían ejecutado el crimen perfecto. En pocas horas descubrirían que los documentos que acababa de firmar no eran transferencias bancarias legales, sino confesiones detalladas de sus actividades criminales, redactadas por los mejores abogados de la Fiscalía para parecer documentos financieros auténticos. Cuando Valentina llegara al banco esa tarde con los papeles firmados, la estarían esperando con órdenes de arresto por múltiples cargos de fraude, conspiración criminal y asociación para delinquir. El cerco que había construido cuidadosamente durante semanas estaba a punto de cerrarse completamente sobre sus cabezas, y ellos habían caminado voluntariamente hacia el centro de la trampa, sonriendo todo el camino. Después del almuerzo fatídico, regresé a casa con una mezcla de satisfacción y melancolía que no había anticipado. Mientras esperaba las noticias del arresto de Valentina en el banco, decidí hacer algo que había estado posponiendo: contactar a otros miembros de mi familia que habían sido sistemáticamente alejados de mi vida durante los últimos 3 años. La primera llamada fue a mi hermana Esperanza, quien vivía en Cali y con quien apenas había hablado desde que Sebastián comenzó a protegerme de lo que él llamaba influencias familiares tóxicas. Cuando escuchó mi voz, su reacción me partió el corazón. María, Dios mío, pensé que ya no querías saber nada de nosotros. Sebastián me dijo que habías decidido cortar contacto con la familia porque te causábamos mucho estrés. ¿Sebastián te dijo eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Hace como 1 año y medio, me llamó muy preocupado diciendo que el médico había recomendado que evitaras situaciones emocionales complicadas por tu presión arterial. Incluso me envió un supuesto certificado médico. Mi sangre hirvió. Habían falsificado documentos médicos para aislarme de mi propia familia. Esperanza, necesito contarte algo muy importante, pero no por teléfono. ¿Podrías venir a Bogotá este fin de semana? Por supuesto, hermana. Algo en tu voz me preocupa. Mi siguiente llamada fue a mi prima Lucía, la única familia que quedaba de parte de mi madre. Su reacción fue aún más reveladora. María, qué extraño que me llames. Justo la semana pasada Valentina vino a visitarme aquí en Bucaramanga. Me dijo que estabas muy mal de salud mental y que la familia había decidido que era mejor que no tuviéramos contacto contigo porque te agitabas mucho. Valentina fue a verte, ¿para qué? Dijo que estaba organizando tus asuntos legales porque ya no podías hacerlo sola. Me preguntó sobre las propiedades que heredaste de tus padres, específicamente sobre unos terrenos cerca de Girón que, según ella, tú habías mencionado, pero no recordabas dónde estaban los documentos. Los terrenos de Girón. Esos que estaban guardados en mi caja de seguridad del banco, los mismos que Valentina había tratado de acceder fraudulentamente. Ahora entendía por qué había estado interrogando a mi familia para localizar activos que yo podría haber olvidado mencionar. Lucía, le dije urgentemente. ¿Qué más te preguntó exactamente? Quería saber sobre cuentas bancarias que pudieras tener en otras ciudades, joyas familiares que hubieras guardado con parientes, incluso sobre posibles testamentos que hubieras hecho años atrás. Me dijo que era para organizar tu patrimonio antes de que fuera demasiado tarde. Valentina había estado construyendo un mapa completo de mi patrimonio familiar durante meses, usando el aislamiento que habían creado como oportunidad para interrogar a mis parientes sin que yo lo supiera. También me preguntó sobre tu salud mental, continuó Lucía. Quería saber si habías mostrado signos de confusión o pérdida de memoria en reuniones familiares recientes. Cuando le dije que hacía años que no te veía por las restricciones que Sebastián había puesto, pareció muy satisfecha.
La manipulación era aún más sistemática de lo que había imaginado. No solo me habían aislado de mi familia, habían usado ese aislamiento para crear una narrativa de deterioro mental que justificaría sus acciones futuras. Mi teléfono sonó interrumpiendo la conversación con Lucía. Era Ricardo con noticias que me llenaron de una satisfacción feroz. Señora María, Valentina acaba de ser arrestada en el Banco de Occidente. Cuando presentó los documentos falsificados para las transferencias, los agentes la estaban esperando. Está siendo trasladada a la fiscalía en este momento. Y Sebastián todavía no sabe lo que pasó. Según nuestro monitoreo, está en su oficina creyendo que todo salió perfecto. Los agentes lo arrestarán a las 6 p.m. cuando salga del trabajo, para maximizar la humillación pública. Después de colgar con Ricardo, continué mi reunión telefónica con la familia. Cada conversación revelaba nuevas capas del engaño sistemático que Sebastián y Valentina habían construido alrededor de mi vida. Mi cuñada Rosa me contó cómo Sebastián la había contactado hace un año pidiendo prestados 2 millones de pesos para una emergencia médica mía, dinero que por supuesto nunca fue devuelto y que yo nunca supe que existía. Mi sobrino Andrés me reveló que Valentina lo había contactado 6 meses atrás preguntando sobre mi rutina diaria, mis medicamentos y mis hábitos de sueño, supuestamente para sorprenderme con una fiesta de cumpleaños perfectamente planificada. Incluso mi antigua vecina del barrio donde vivía antes, doña Carmen, había recibido visitas de investigación. Valentina se había hecho pasar por una trabajadora social que estaba evaluando el bienestar de adultos mayores en la zona, haciendo preguntas específicas sobre mi independencia, mis capacidades cognitivas y mi red de apoyo social. Mientras recopilaba estas revelaciones, me di cuenta de que había sido víctima de una operación de inteligencia criminal tan sofisticada como cualquier espionaje gubernamental. Habían mapeado mi vida completa, mis relaciones, mis recursos, mis vulnerabilidades, mis rutinas, incluso mis miedos más profundos. A las 4 p.m., la doctora Morales me llamó con actualizaciones legales que confirmaron la magnitud de lo que habíamos descubierto. Señora María, el arresto de Valentina abrió una caja de Pandora. En su teléfono encontramos contactos con al menos 15 víctimas activas en diferentes ciudades. Hay evidencia de una red criminal que opera a nivel nacional, con métodos estandarizados y territorios asignados como si fuera una franquicia de crimen organizado. ¿Territorios asignados? Cada miembro de la organización tiene ciudades específicas donde opera. Valentina tenía asignada la región centro-oriental, Bogotá, Tunja, Bucaramanga, Villavicencio. Otra mujer opera en la costa Caribe, otra en el eje cafetero, y así sucesivamente. El alcance del crimen era abrumador. No se trataba de criminales improvisados, sino de una empresa criminal organizada que había industrializado el abuso hacia adultos mayores. Las buenas noticias, continuó la doctora, es que su caso nos está permitiendo desmantelar toda la organización. Las autoridades de 5 departamentos están ejecutando arrestos simultáneos en este momento. Mientras procesaba esta información, reflexioné sobre la ironía cruel de la situación. Durante años me había sentido sola, creyendo que mi familia me había abandonado por ser una carga. En realidad, había sido deliberadamente aislada por criminales que necesitaban que me sintiera desesperada y dependiente para poder explotarme completamente. Esa tarde llamé a cada pariente que Valentina había contactado, no solo para revelarles la verdad, sino para reconstruir la red familiar que había sido destruida por la manipulación criminal. María, me dijo mi hermana Esperanza cuando le expliqué todo, vengo para Bogotá mañana mismo, y voy a traer a todos los primos. Es hora de que esta familia se una otra vez. Por primera vez en 3 años, no me sentiría sola, pero más importante aún, Sebastián y Valentina descubrirían que habían destruido su vida por nada,
la mujer aislada e indefensa que habían intentado explotar tenía un ejército familiar esperando a ser reunido. Su mayor error había sido subestimar el poder de una familia colombiana cuando se une para proteger a uno de los suyos. El miércoles amaneció con una claridad que parecía presagiar el día del juicio final. A las 6:30 am, mientras preparaba mi café matutino, recibí la llamada que había estado esperando desde que comenzó esta pesadilla. Sebastián había sido arrestado la noche anterior cuando salía de su oficina, esposado frente a sus colegas y llevado directamente a la cárcel distrital. Su hijo intentó resistirse al arresto, me informó el fiscal Restrepo por teléfono. Alegaba que todo era un malentendido y que su madre tenía problemas mentales. Los agentes le informaron que teníamos grabaciones completas de sus confesiones y se desplomó literalmente. La imagen de mi hijo, el niño al que había dedicado 40 años de mi vida siendo arrestado como un criminal común, me produjo una mezcla de dolor y satisfacción que no sabía que era posible sentir simultáneamente. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Hoy ejecutamos la operación final, el registro completo de todas sus propiedades y la recuperación de los bienes robados. Necesitamos que usted esté presente para identificar sus pertenencias. A las 9 am llegué a mi casa de playa acompañada por un convoy de vehículos oficiales que parecía una invasión militar. Agentes de la fiscalía, peritos forenses, especialistas en recuperación de activos, y 2 notarios públicos se desplegaron por la propiedad como hormigas organizadas. Lo que encontramos superó mis peores expectativas. La casa había sido convertida en un almacén de distribución criminal. En el garaje habían instalado estanterías metálicas donde catalogaban meticulosamente objetos robados a múltiples víctimas, joyas, obras de arte, documentos de propiedad, incluso fotografías familiares que aparentemente tenían valor sentimental para extorsionar emocionalmente a sus víctimas. Señora María, me llamó uno de los peritos, necesita ver esto. En el dormitorio principal habían montado lo que solo podía describirse como un centro de operaciones criminales. Computadoras con bases de datos de víctimas potenciales, archivos físicos con perfiles psicológicos detallados de adultos mayores, mapas con ubicaciones de propiedades valiosas, e incluso manuales impresos sobre técnicas de manipulación emocional. Encontré mi propio expediente, etiquetado como Objetivo Primario Fase Completada. El contenido me quitó el aliento: fotografías de mi casa tomadas desde diferentes ángulos, copias de mis estados bancarios de los últimos 5 años, evaluaciones profesionales del valor de mis antigüedades, e incluso un cronograma detallado de mis rutinas diarias. Pero lo más perturbador era una sección titulada Plan de Eliminación Cronograma Propuesto. Describía específicamente cómo planeaban acelerar mi muerte una vez que estuviera internada, reducción gradual de medicamentos vitales, introducción de infecciones oportunistas, accidentes aparentemente naturales durante actividades de fisioterapia. Mi propio hijo había participado en la planificación meticulosa de mi asesinato, con fechas tentativas y métodos alternativos claramente especificados. Hemos encontrado evidencia similar para otras 18 víctimas, me explicó el detective principal. Esta organización no dejaba nada al azar. Cada crimen era planificado con precisión industrial. En el sótano de la casa descubrimos algo aún más escalofriante: una cámara de seguridad había estado grabando secretamente todas las visitas que yo había hecho a mi propia casa durante los últimos 2 años. Horas de video donde Valentina me analizaba como si fuera un espécimen de laboratorio, estudiando mis reacciones, identificando mis debilidades emocionales, perfeccionando sus técnicas de manipulación. «Miren esto», gritó otro agente desde la cocina. Habían encontrado un refrigerador secundario lleno de medicamentos de prescripción, sedantes, ansiolíticos, y sustancias que en combinación podían simular síntomas de demencia senil o provocar accidentes cardíacos aparentemente naturales.
Cada descubrimiento confirmaba que mi intuición había sido correcta desde el principio. No había sido paranoia ni desconfianza injustificada. Había sido el instinto de supervivencia de una mujer que reconoció, aunque inconscientemente, que estaba siendo cazada por depredadores profesionales. A las 2 p.m., los agentes completaron el inventario de bienes recuperados. La lista ocupaba 14 páginas e incluía no solo mis pertenencias robadas, sino objetos de valor pertenecientes a docenas de otras víctimas, pinturas, joyas, documentos de propiedad, incluso títulos universitarios y condecoraciones militares que aparentemente robaban por puro sadismo. El valor total de los bienes recuperados supera los 3.000 millones de pesos, me informó el fiscal. Su casa se había convertido en el depósito central de una red criminal que operaba en media Colombia. Mientras los técnicos empacaban evidencias, recibí llamadas de familiares que estaban llegando desde diferentes ciudades. Mi hermana Esperanza había cumplido su promesa, venía con mis primos de Cali, mi cuñada traía a sus hijos desde Medellín, e incluso parientes lejanos que no veía desde hace décadas estaban convergiendo en Bogotá. María, me dijo Esperanza cuando llegó esa tarde, vine a cuidarte, pero veo que tú te cuidaste perfectamente sola. Estoy orgullosa de la mujer guerrera que siempre fuiste. La reunión familiar esa noche fue agridulce. Por un lado, la alegría de reconectar con seres queridos que había perdido por la manipulación criminal. Por otro, el dolor de explicar cómo el niño que todos habían visto crecer se había convertido en un criminal que planificaba matarme por dinero. Sebastián era un buen muchacho, reflexionó mi primo Roberto. Esa mujer lo convirtió en algo irreconocible. No, lo interrumpí firmemente. Sebastián tomó decisiones conscientes. Valentina pudo haberlo manipulado inicialmente, pero cuando él escuchó los planes de matarme y decidió participar, se convirtió en algo que yo no puedo perdonar. La doctora Morales llegó esa noche con documentos finales que necesitaba firmar. Señora María, mañana comienzan las audiencias preliminares. Sebastián y Valentina enfrentan cargos que podrían resultar en condenas de hasta 30 años de prisión. ¿Está preparada para testificar? He estado preparándome para esto desde el momento que decidieron traicionarme, respondí. Mañana van a conocer a la verdadera María que intentaron destruir. Esa noche, rodeada por primera vez en años de mi familia real, no la artificial que Sebastián y Valentina habían construido para explotarme, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había completado. Había comenzado como una madre ingenua cuyo único error fue amar incondicionalmente. Me habían convertido en una víctima sistemática de abuso financiero y emocional, pero había terminado transformándome en una estratega implacable que había desmantelado una organización criminal completa. Mañana sería el día final de esta guerra silenciosa, el día en que Sebastián y Valentina descubrirían el costo real de haber subestimado a una mujer de 65 años que había decidido luchar por su dignidad. La cuenta regresiva había terminado, era hora de la justicia final. El jueves llegó con una ironía perfecta, era exactamente el día que Sebastián y Valentina habían planificado para hacer su mudanza triunfal a mi casa de playa. En lugar de eso, estaban en celdas separadas esperando su primera audiencia judicial, mientras yo me dirigía al juzgado acompañada por 15 familiares que habían venido desde toda Colombia para apoyarme. A las 8 am, mientras caminaba por los pasillos del Palacio de Justicia, vi algo que jamás olvidaré: Sebastián siendo trasladado en cadenas, con el uniforme naranja de los reclusos, completamente irreconocible del hombre elegante que había almorzado conmigo 3 días atrás. Sus ojos buscaron los míos desesperadamente, pero yo mantuve mi mirada fija hacia adelante. Ya no era mi hijo. Era un criminal que había planificado asesinarme, y yo era la testigo principal que lo enviaría a prisión por el resto de su vida útil. La sala del tribunal se llenó rápidamente. En un lado estaban los familiares de múltiples víctimas de la red criminal,
mujeres mayores que habían perdido sus patrimonios y su dignidad. En el otro lado, una colección patética de cómplices arrestados, incluyendo abogados corruptos, notarios falsos y otros cazadores de herencias que habían operado bajo el mismo esquema. Cuando me llamaron al estrado, sentí que caminaba no solo hacia la justicia personal, sino hacia la reivindicación de todas las madres que habían sido traicionadas por hijos criminales. Señora María, comenzó el fiscal Restrepo, por favor cuéntele al tribunal cómo descubrió que su hijo y su nuera estaban robándole sistemáticamente. Durante las siguientes 2 horas, narré cada detalle de mi descubrimiento y contraofensiva. Describí las grabaciones donde discutían casualmente acelerar mi muerte, los documentos falsificados, la red de víctimas, los planes de drogarme para simular demencia y la transformación completa de mi casa de playa en un centro de operaciones criminales. Cuando reprodujeron las grabaciones del restaurante donde confesaron detalladamente sus crímenes, vi cómo Sebastián se desplomaba en su silla. Finalmente entendía que su madre confundida había sido más inteligente que toda su organización criminal combinada. Señor Sebastián, le dijo el juez directamente, ¿tiene algo que decir en su defensa después de escuchar estas evidencias? Mi hijo se levantó temblorosamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Señor juez, yo no sé qué me pasó. Esa mujer me cambió completamente. Yo amaba a mi madre. ¿Amaba? Interrumpí desde el estrado, con una voz que resonó por toda la sala. Hijo, cuando amas a alguien, no planificas matarla por dinero. Cuando amas a alguien, no la drogas para que parezca demente. Cuando amas a alguien, no conviertes su casa en un almacén de objetos robados. El silencio en la sala era total. Sebastián intentó responder, pero las palabras no salían. Durante 40 años, continué, te di todo lo que tenía y todo lo que era. Trabajé 3 empleos para darte educación. Me privé de vacaciones para comprarte ropa. Vendí joyas de mi madre para pagar tu universidad. Y tú me pagaste estudiando maneras de matarme más eficientemente. Mamá, por favor, susurró débilmente. No soy tu mamá. Respondí con una frialdad que sorprendió incluso a mi familia. Las madres crían hijos que las protegen, no asesinos que las cazan. Tú eres un extraño que casualmente compartió mi apellido durante algunos años. Valentina, por su parte, mantuvo una actitud desafiante hasta el final. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que declarar, respondió con la arrogancia que la había caracterizado: no me arrepiento de nada. Estas viejas acumulan dinero que no saben usar mientras los jóvenes no tenemos oportunidades. Solo redistribuimos recursos de manera más eficiente. Su respuesta selló su destino. El juez, visiblemente indignado, le impuso la pena máxima posible, 30 años de prisión sin posibilidad de reducción de condena. Para Sebastián, considerando su cooperación parcial con las investigaciones, la condena fue de 25 años, suficiente para que, cuando saliera de prisión siendo un anciano, yo ya estuviera muerta por causas naturales, no por los métodos que él había planificado. Después de la sentencia, salí del juzgado rodeada de mi familia real. Los periodistas me esperaban con cámaras y micrófonos, queriendo conocer los detalles de cómo una anciana indefensa había desmantelado una red criminal nacional. ¿Cuál es su mensaje para otras mujeres mayores que puedan estar siendo víctimas de abuso familiar?, me preguntó una reportera. Mi mensaje es simple, respondí, mirando directamente a la cámara. Nunca subestimen su propio valor. Nunca permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, las convenzan de que son una carga. Y si alguien intenta robarles su dignidad, recuerden que la experiencia de décadas de supervivencia es el arma más poderosa que pueden tener. 6 meses después, estoy escribiendo estas líneas desde mi casa recuperada, completamente renovada y libre de los recuerdos contaminados por la traición. Mi familia se ha reunido alrededor mío de manera permanente. Mi hermana Esperanza se mudó a Bogotá.
mis primos me visitan semanalmente, y he desarrollado una red de apoyo más fuerte de la que jamás tuve. El dinero robado fue completamente recuperado, junto con intereses y compensaciones adicionales. Pero más importante que la recuperación financiera fue la recuperación de mi autoestima y mi lugar en el mundo. Me convertí en consultora voluntaria para la Fiscalía, ayudando a identificar patrones de abuso hacia adultos mayores. Mi experiencia como víctima que se convirtió en cazadora se ha vuelto invaluable para entrenar investigadores y educar a otras familias sobre las señales de advertencia. Sebastián me ha escrito desde la prisión múltiples veces, pidiendo perdón y declarando que ha recuperado su verdadero yo. No leo sus cartas. Las quemo sin abrirlas, porque el perdón es un lujo que no puedo permitirme sin traicionar a todas las otras víctimas que no tuvieron la fuerza o la suerte de defenderse. En cuanto a Valentina, se convirtió en informante del gobierno, revelando detalles de redes criminales internacionales a cambio de protección en prisión. Su información ayudó a desmantelar operaciones similares en Ecuador, Perú y Venezuela, salvando potencialmente a cientos de víctimas futuras. La casa de playa ha sido convertida en un centro de rehabilitación para víctimas de fraude familiar, administrado por una fundación que establecí con parte del dinero recuperado. Cada habitación donde una vez planificaron mi muerte ahora sirve para sanar a otras mujeres que sobrevivieron traiciones similares. Tengo 70 años ahora, pero nunca me he sentido más poderosa. Aprendí que la verdadera fuerza no viene de ser querida incondicionalmente, sino de quererse a una misma lo suficiente para luchar por la propia dignidad. Y a cualquier hijo que lea esta historia y reconozca su propio comportamiento, recuerden que las madres que los criaron con amor también pueden ser las mujeres más peligrosas del mundo cuando deciden defenderse, porque no hay nada más feroz que una mujer que ha decidido que merece respeto, sin importar de quién tenga que exigirlo. Esta es mi historia, mi venganza, mi renacimiento, y mi advertencia.